Ahora sí, como habíamos prometido, estamos en comunicación con México, Querétaro. Tenemos la grata presencia del misionero Mario Iván Gallo, al cual apreciamos y queremos mucho. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que en el transcurso de esta entrevista pueden utilizar nuestro chat para ir realizando consultas, preguntas al disertante. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Mariano, gracias. Aquí, pues preparados para la entrevista. Muy bien. Bueno, nos gustaría que te presentes un poquito para todos nuestros oyentes quién sos y qué estás haciendo en estos momentos en el mundo gnóstico. Bueno, mi nombre completo es Mario Iván Gallo Bedoya y estamos cumpliendo labor misional en Querétaro, México. Ya llevamos aquí en esta ciudad como 14 años cumpliendo labor misional aquí. Y antes pues habíamos estado en muchos lugares de la República Mexicana, incluyendo el monasterio. Vamos a hacer un poco de historia de tu vida. Mm. Si te parece, nos gustaría que nos comentes cómo llegaste a la Gnosis. Bueno, llegué a la Gnosis a través de mi hermano. Él me invitó y pues yo tenía, así que era adolescente y pues me interesó desde un principio, fue algo muy espontáneo, muy natural y pues comencé a asistir a los grupos gnósticos y ahí me inicié. Y llegado un momento, pues ya cuando falleció el maestro, ya nos convertimos en misioneros y ya, pues a partir de esa época ya comenzamos a hacer labor misional, básicamente en México. Así que podríamos decir que la culpa es de tu hermano. Bueno, humanamente sí, él es el culpable, nomás que aunque él ahora está retirado de las filas gnósticas, yo me quedé. Muy bien. Entonces tuviste en aquellos comienzos la oportunidad como alumno de conocer al maestro. Sí, pues hace que conocimos al maestro Samael, conocimos al maestro Rabulú y conocimos al maestro Garra Cuchines. Ahí también nos tocó mucho, me tocó más convivir con la maestra Litelantes. Con ella sí nos tocó convivir mucho más que con el maestro Samael Garra Cuchines o Rabulú. ¿Y qué recuerdas de esos momentos? Pues ya ves que bueno, todos tenemos experiencias y perspectivas muy diferentes, ¿no? De lo que estuvimos pues digamos cerca, ¿no? Dentro de lo que cabe de algunos maestros. Mi experiencia, o sea, digo, básicamente más fue con Dondita, la maestra Litelantes, y pues la considero una persona que era muy radical, era a veces muy alegre, contenta, tierna y a veces era muy severa. Como buena librana tenía esas dos características muy asentadas en su personalidad. Y bueno, así que nos tocó participar mucho con ella, pues tomando el café, en sus cumpleaños, en algunos paseos, etcétera. Una persona pues muy sencilla, pero cuando te decía una verdad, te la decía en forma muy tajante, directo, ¿no? A quemarropa, como decimos aquí. ¿Te acuerdas qué edad tenías cuando los conociste a los maestros? Aproximadamente 21 años. Eras todo un joven. Así es, todavía lo sigo siendo. Bueno, Mario, ahora ya pasando un poco, o sea, haciendo un salto en la historia. Comentanos un poco Sí. la actividad que están teniendo en Querétaro con tu asociación. Bueno, aquí en la Asociación de Querétaro son aproximadamente unos 250 alumnos
y las actividades se desarrollan de lunes a sábado y a veces hasta domingo porque tenemos un lugar de retiros tipo Ashram. Son aproximadamente 2 hectáreas de bosque y allí estamos realizando actividades de construcción y actividades de retiros místicos, ¿no? Para ayudarnos en esta difícil labor del despertar interior. Y aquí en Querétaro pues estamos ubicados en una casa antigua. La casa tiene como aproximadamente 1000 metros cuadrados. Tiene espacios para meditación, oficina, sala de conferencias, segunda cámara, baños, etcétera. Y estamos aquí ubicados en el centro de Querétaro. Y bueno, obviamente hay muchas actividades que se desarrollan aquí, o sea, hay buen trabajo. Si quieres dar la dirección para invitar a las personas que quieran participar de tu institución, está la radio a toda tu disposición. Sí, gracias. Estamos ubicados en la calle Arteaga, número 19, entre Juárez y Allende, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Y tenemos una página que lleva por título gnosismexico.com. Y bueno, nuestro teléfono es el clave 442-212-9140. Mario, vez pasada, hablando con Mauricio sobre las actividades de la página Gnosis México, sobre las actividades del bosque, nos comentaba un poquito que en realidad la política de ustedes allá es un trabajo gnóstico en el cual brindan ese espacio para otras instituciones. ¿Es esto correcto? ¿El espacio del bosque? Sí, es correcto. O sea, cuando alguna agrupación gnóstica quiera realizar alguna actividad de elementoterapia, de meditación, de purificación, porque tenemos un temazcal tipo azteca, o cualquier otra actividad, pues, o sea, las instalaciones, pues para eso realmente se diseñaron, ¿no? Para poder ayudar a la labor del venerable maestro, sin importar siglas. Y seguir abierto, o sea, públicamente así lo comunicamos. O sea, si hay algún grupo gnóstico en México, fuera de México, que quiera usar estas instalaciones, tienen baños, regaderas, tenemos un temazcal para 80 personas y tenemos un centro de meditación donde caben fácilmente 130 personas y está en un bosque. Entonces, son instalaciones que queremos que sean útiles a la conciencia individual y colectiva. Ese es el propósito de todo este proyecto. En la asociación aquí donde estamos, obviamente lo hemos usado con muchos grupos y pues han habido experiencias muy agradables y pues la gente internamente se ha fortalecido en sus aspiraciones espirituales. Para nosotros es un gran placer tener esta comunicación contigo y con el grupo al cual perteneces, porque realmente apreciamos mucho la labor que ustedes realizan y nos agrada bastante esa visión que tienen de compartir sus, digamos, instalaciones con otros grupos gnósticos, siglas y banderas gnósticas. Esta visión, entre comillas, multisiglas, hoy por hoy estamos viendo que se empieza a gestar en muchos lugares y para nosotros es un honor poder participar, aunque sea con esta conversación, con este diálogo, con personas que realmente tienen esta visión que es más allá de las fronteras que el ego establece. Así es, Mariano. Lamentablemente el movimiento gnóstico, desde que lo conozco, ha estado saturado de una serie de fallas, ¿no? A nivel psicológico, fallas que han perjudicado a mi forma de ver la obra del venerable maestro Samael Aun Weor. Unirnos en la obra del maestro, considerando que los protocolos de la conciencia no es algo regional,
sino que es algo universal. No importa si estás en México o estás en Argentina o estás en Alemania o en Estados Unidos, la conciencia tiene un lenguaje universal, tiene valores, tiene una escala de valores. Y dentro de esa escala de valores, uno de ellos es aprender a unirnos dentro de una fraternidad, ayudarnos mutuamente, beneficiar la conciencia individual y colectiva, y obviamente en esto estamos pues apoyando una obra del maestro que realmente ha sido muy poco comprendida. Así es. Bueno, siguiendo con la temática que veníamos relatando de las actividades del bosque, nos gustaría que nos puedas compartir alguna experiencia mística que hayas tenido en ese maravilloso lugar. Bueno, mira, allí se han realizado mucho tipo de actividades. Hemos hecho con los grupos Muerte del Ego y hemos tenido satisfacciones a nivel individual y colectivo, pues la verdad muy gratas, muy positivas. Eso lo considero un punto muy, muy importante para cualquier agrupación gnóstica, el trabajo de tipo psicológico. Igualmente, allí se han hecho trabajos con elementales y hemos visto resultados también muy buenos, muy satisfactorios. Una de las cosas que indicaba el venerable era que la importancia de salir a la madre naturaleza, refugiarse en la madre naturaleza y buscar experiencias con los elementales y con las fuerzas que el maestro pues nos enseñó a invocar. Hemos tenido experiencias muy, muy agradables de tipo búdico y de tipo crístico en el bosque. Bueno, unas experiencias crísticas que se han tenido y que inclusive varios participamos de eso, ha sido con ángeles. También se han visto ciertos rayos búdicos. Estamos hablando de, obviamente, de percepciones místicas, elementales, percepciones de trabajo donde se ve a la madre muerte, eliminando yoes de los asistentes. Eso yo creo que los trabajos más satisfactorios, porque tener un grupo de, no sé, de 120 miembros reunidos en un bosque, dentro de un bosque, y todos participando de un objetivo común, cuál es la muerte del ego con los pasos indicados por el venerable maestro, y ver, sentir a tantas vírgenes del sol, a tantas madres divinas en lo interno, trabajando allí con las herramientas para la muerte del ego. Eso ha sido a nivel individual y a nivel colectivo, porque ha sido una percepción muy colectiva, muy satisfactoria. Y eso entonces pues le ha dado un gran valor a ese lugar que tenemos allí, que de hecho está prácticamente a una hora de nuestra asociación gnóstica. ¿Podrías contarnos cómo nace este proyecto? Pero me refiero en este sentido a cómo nace teniendo en cuenta los valores espirituales que hay detrás que movilizan todo este tipo de accionar humano. Mira, uno de los valores que debe de identificarnos a nosotros los gnósticos o aspirantes a la gnosis es sentir amor por las fuerzas ocultas de la madre naturaleza, vibrar con ellas, sentirlas, buscar su poder, alimentarnos de todo eso, perdón. Considero que es una parte muy esencial de la enseñanza del maestro. Recordemos que el maestro, parte de su vida, de hecho, la vivió en una sierra, la vivió entre la selva, etcétera, y uno de los llamados que siempre hacía el venerable reiteradamente era buscar convivir con la madre naturaleza. Entonces, sobre esa motivación, esta asociación de Querétaro buscó la manera de reunir recursos económicos para comprar aquel lugar y comenzar a construir. Ha sido todo con mucho esfuerzo. Tú sabes, y como toda la gente que nos escucha, hacer algo por la gnosis no es fácil, es muy difícil luchar por la obra del maestro, porque hay muchas fuerzas ocultas que trabajan y que lamentablemente se infiltran dentro de los mismos grupos gnósticos. Entonces, combatir el desánimo, la mala voluntad,
lo que alguna vez fue una gran emoción y que de repente se apaga. O sea, combatir todo eso requiere mucho trabajo psicológico, un trabajo psicológico sistemático, que tenga cierta continuidad. Y eso es lo que ha dado que el proyecto del bosque salga adelante. También fue un hecho que las tierras que conseguimos ya estaban vendidas, ya eran de dos personas y que ya de hecho pues ya las tenían separadas, ya habían dado un anticipo y prácticamente ya se les iba a dar su título de tal tierra. Y ahora sí que por algo que ocurrió, una fuerza que se movió, esas dos personas se pelearon, porque son 2 hectáreas, se pelearon porque cada quien quería uno la otra, y fue así que llegamos un día y nos dijeron sí. La semana pasada estas personas dijeron que se pelearon, que ya no quieren estas tierras, y fue cuando nosotros llegamos, vimos allí que una fuerza interna nos apoyó y fue la manera en que se consiguió esto, porque hoy en día en México encontrar tierras boscosas ya es muy difícil. O sea, hay una deforestación inmensa, descomunal, alarmante. Y entonces ya encontrar un bosque con encinos que tengan 50, 80 años de vida, igualmente pinos, aquí en México se está convirtiendo cada vez en un asunto más difícil. Así que sentimos una fuerza interna que nos ayudó, más la fuerza humana operativa, motivada, y fue así pues que se logró crear este proyecto sobre la base de esa motivación que ya explicábamos anteriormente. Sabemos que además de la actividad del bosque, ustedes trabajan intensamente en otras áreas. Por ahí nos comentaban que tenían un trabajo especial que hacían con los niños, una especie de kinder gnóstico. Sí, efectivamente, pues la idea es crear en los hijos de los padres gnósticos los valores gnósticos desde época temprana. Entonces se codifican las edades de los niños y se les dan nombres de elementales. Y se hacen básicamente 4 grupos desde los 4 años de edad más o menos hasta los 12 años de edad. Y ya se hacen 4 grupos, se forma el kinder y se entrega una actividad los sábados, precisamente los sábados, para preparar a los hijos de los padres gnósticos en lo que es la enseñanza del maestro. Aparte de esa actividad espectacular que ustedes realizan con, con la familia y con los niños, sabemos que tienen varios proyectos de video. ¿Nos podrías relatar de qué se tratan? Sí, mira, ya realizamos un proyecto que se nos hace es un muy buen proyecto, el de la meditación. La conferencia La meditación del maestro, donde habla sobre cómo meditar, cómo usar el Hamsa y cómo buscar la muerte del yo y cómo lograr lo que es el Chamadí. Entonces consideramos que ha sido una conferencia muy completa. Estamos en un proyecto ahora que por ahora está suspendido por ciertas fuerzas que se han movido, pero esperamos terminarlo. Y el proyecto se llama Copan. Es un proyecto que ya teníamos, pero que ahora queremos digitalizarlo y hacerlo más actualizado. Entonces se llama Copan, Cuna de Maestros Solares. Ya estamos trabajando sobre él y esperamos que para diciembre ya esté terminado. Igualmente hay otros proyectos en puerta. Como en todo, pues se requiere mucho tiempo. Pero tú sabes, y como todos lo saben, que comentar, ¿no? A veces proyectos públicamente es también un poco peligroso. Así Entonces es. es mejor trabajar y evitar comentar algo que llegado un momento después no se realiza, porque hay muchas fuerzas, pues muy ocultas, ¿no? Que trabajan muy bien y que llegan a perjudicar estas aspiraciones de buenos proyectos. Pero ya en su momento, ya teniéndolo, decimos, aquí está, y ya lo lanzamos al pueblo gnóstico con mucho gusto. Muy bien, ahora nos gustaría que nos comentes un poco nuestra visión de jóvenes. ¿Cuál fue tu
tu iniciativa para hacerte misionero? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue el anhelo interior que tuviste para llegar a ser misionero gnóstico? Bueno, eh, fue un anhelo que todavía lo siento afortunadamente y que me llegó de adentro, pero que estuvo sustentado por las experiencias internas místicas que tuve sobre las prácticas que daba el maestro. Esas experiencias me fueron un gran detonante para que me convirtiera en misionero. Y bueno, básicamente ese fue el motivo, un llamado interno, o sea, querer ser útil a la humanidad y querer usar tu tiempo de una forma más productiva. Nosotros trabajamos para una empresa y llegó un momento entonces en algunas noches que me sentaba a meditar porque la empresa tenía un jardín y tenía ya allí algunos árboles. Entonces en algunas noches salía y me sentaba a meditar. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí en esta empresa? O sea, voy a usar toda mi vida aquí, y voy a dedicarle todo mi tiempo a esta empresa, o mejor apoyo una obra tan grande como es la obra del venerable maestro, la Avatara de Acuario. Y entonces en esas noches misteriosas, ¿no? Donde sientes impulsos místicos muy especiales, difícil de relatar con palabras, pues fue tomando la idea y la decisión de convertirme en misionero. Aunado esto a las experiencias que, bueno, prefiero callar, experiencias que tuvimos y que fueron muy determinantes para que mi decisión fuera seria y realmente me lanzara a la misión gnóstica. ¿Qué le dirías, Mario, a todas aquellas personas que tienen el anhelo de ser misioneros, pero tienen un poco de miedo, de ese miedo que genera la mente, del qué será de mí, qué pasará, tendré asistencia de los maestros y demás? Bueno, como decía el venerable, una de las palabras que tenemos que borrar de nuestro vocabulario, de nuestro léxico, es el miedo, porque de todas maneras estamos aquí en esta rueda del samsara. De todas formas, vivas o te mueras, los famosos problemas van a seguir existiendo, aunque no existen como tales, como decía el venerable, mientras no permitas que tu mente forme un problema de una cosa, de una situación difícil, pues simplemente el problema no existe. Está el evento, pero no lo conviertes en un problema. Entonces, si frente a la misión eh, consideras que esta es una misión que apoya una obra de Dios, que va a apoyar al quinto ángel del Apocalipsis, que trabajas, como decía el venerable, los misioneros tenemos una maravillosa oportunidad de pagar deudas kármicas, trabajando en bien de la obra del Padre que está en secreto. Los misioneros podemos pagar muchas deudas kármicas. Así que es un buen negocio trabajar en la misión, un negocio cósmico, muy saludable. Y a su vez es cuestión de entender que el miedo siempre va a ser un factor que va a obstaculizar no solamente un proyecto gnóstico, sino cualquier tipo de proyecto. Inclusive casarte. En los grupos gnósticos he visto muchas parejas que tienen miedo de casarse porque creen que porque pueden venir hijos, porque sienten que la responsabilidad de transmutar sus energías sexuales pues es muy alta, porque sienten que no pueden con el paquete, etcétera, etcétera. O sea, miedos pueden haber muchos, pero si tomamos la enseñanza del maestro y es debidamente comprendida, ayudar a Dios en su obra. No estamos hablando de aquí de los humanos, no, y tanta perversidad egoica que hoy existe. Ayudar a Dios en su obra debe ser un honor y no y jamás un factor de miedo.
Mario, sabemos que a nivel personal tienes una amplia experiencia en preparación de misioneros. Sabemos que participaste en la construcción de un lugar, un centro de formación, ¿no?, para misioneros. Sobre todo esto, ¿qué nos puedes contar? Nosotros participamos durante muchos años dentro de la institución llamada AGEACAC. Eh, Cuando se nos designó como abad con nuestra esposa, obviamente, encontramos que se estaba rentando una casa y que era una casa que estaba por Avenida La Paz, en Guadalajara, Jalisco, México. Y nos dimos cuenta que siempre un dinero que se metía allí y pues se iba, o sea, no quedaba. Y que aparte, o sea, pagar la renta siempre resultaba muy dificultoso. Te puedo hablar de mil detalles de lo que, de lo que vimos. Entonces se tomó la determinación de buscar un lugar, obviamente con ayuda interna que se nos diera, buscar un lugar para que los cursos de los misioneros, sus costos no subieran, sino que tuvieran un costo accesible, como es lo que quería la Batara, ¿no? Un costo accesible. Entonces, teniendo un lugar propio, acondicionado, etcétera, el misionero podría prepararse y obviamente tener un costo un costo accesible, pues, que le permitiera formarse como un futuro misionero. Entonces, pues arrancó así el proyecto y se logró conseguir una construcción en Agua Escondida, en Chapala, Jalisco, aproximadamente como a media hora de Guadalajara. Y fue allí donde comenzamos. Y ahora sí que fue una labor muy intensa porque pues prácticamente todos los meses estábamos allí construyendo y construyendo, cemento, polvo, y a su vez entregando la capacitación para los misioneros, los futuros misioneros, y pues los aspirantes allí en los cursos igualmente pues también tenían que meter la mano. Nosotros obviamente también la metíamos, si había que hacer un colado, hacer pues un techo, o hacer una sala o poner piso, pues ahora sí que todos teníamos que meter la mano para pues para sentir, ¿no? Ahora sí que sentir la obra, ¿no? Que todos apoyáramos. Como en todos son empresas difíciles porque el yo interviene, hay yoes terribles que intervienen, la impaciencia, la ira, los celos, la envidia, la pereza, etcétera. Y entonces en ese tipo de crisoles, pues nosotros en lo personal formamos varias generaciones de misioneros durante aproximadamente 5 años. Mario, nos gustaría Sí. que comentes si has tenido alguna vivencia, experiencia personal en los cursos misionales relacionada a la famosa conexión que se produce entre el maestro Samael y los misioneros gnósticos. A ver, pero específicamente ¿a qué tipo de conexión te refieres? Bueno, en muchos cursos misionales se menciona que una vez, digamos, podríamos decir consagrado el misionero, una vez que ya ha Sí, terminado el curso misional, se produce una conexión de tipo astral entre el alma o fracción de alma de ese misionero y el maestro Samael. sí. Bueno, en este tipo de situaciones efectivamente hay personas que logran mediante su sensibilidad mística ese tipo de experiencias, pero otras no. No ha sido el caso de todas. Yo he escuchado misioneros que dicen que ellos, o sea, que respetan la obra del maestro y que están en la misión porque sienten que esta es una enseñanza muy grande y que saben que así es, pero que ellos jamás han visto al maestro y que pues ahora sí que en el astral nunca han tenido así como un contacto, un vínculo con el avatar, nunca. Entonces, hay misioneros que sí logran tener esa relación, ese contacto, y hay otros misioneros que los he escuchado y que dicen que no, o sea, que respetan la obra del maestro y que ahí están,
pero que ellos nunca han sentido en la región astral, nunca han visto al Avatara, nunca han tenido una experiencia con su maestro. ¿Y tu persona en los cursos misionales que tuviste oportunidad de realizar, tuviste en alguna de esos cursos misionales alguna experiencia concreta, específica con el maestro? Sí, se tuvieron experiencias, o sea, con el maestro Samael, con, con inteligencias extraterrestres, con la venerable maestra Litelantes, etcétera. Inclusive aquí en la Asociación de Querétaro también las hemos tenido. Tales experiencias obviamente existen, o sea, son reales para mí. Eh, Hay una de ellas, así que, que es, bueno, que para mí sintetiza todo lo que debe ser la obra del maestro, y que el maestro dice, he venido a este mundo a formar hombres, así, punto. Sabemos que en tu juventud tuviste algunas conversaciones, diálogos personales con el venerable maestro Samael, y en uno de esos diálogos eh, creemos que el maestro te dejó una gran enseñanza en relación a lo que es realmente el misionero, a diferencia de lo que es el directivo gnóstico. ¿Nos podrías comentar esta experiencia, anécdota con el maestro? Bueno, para ser honesto, y como ya te lo anticipaba, eh, no fui discípulo directo del maestro. Fui una persona dentro de miles de personas que nos tocó participar ¿cómo explicarte? No sé, de eventos como el del Congreso, pero nada más, nada más. Eh, Así físicamente que haya tenido una entrevista personal con el maestro, siendo honesto, no la tuve. No la tuve, participé como miles de gentes que hoy están o otros no están, y que simplemente pues sentimos al maestro de lejos, lo vimos de lejos, pero nada más. O sea, comienzas si estás joven y todavía no entiendes bien las cosas, o sea, no asimilas bien todo. Te gusta, pero no lo asimilas, digamos, en la manera en que ahora se está asimilando. Entonces, esa es pues la respuesta que te podría dar honestamente a tu pregunta. Muy bien. Bueno, dentro de unos instantes vamos a comenzar con las consultas y preguntas que nos realizan los radioescuchas, pero antes queríamos realizar dos últimas preguntas de parte nuestra. Una va relacionada a al sitio web gnosismexico.com, en el Sí, cual nosotros vez pasada mencionábamos con Mauricio que realmente consideramos que es un gran aporte al mundo gnóstico. Vemos con satisfacción dentro del sitio todo un área de trabajo que podríamos relacionar dentro de la filosofía Zen. Sabemos que a ti a nivel personal te gusta mucho esta enseñanza, y realmente nosotros vemos que la enseñanza Zen y la enseñanza gnóstica en sí misma son lo mismo. ¿Nos podrías comentar algo en relación a todo esto? sí, con mucho gusto y será un placer. Mira, el maestro comentaba, y así lo hicimos anotar en la grabación y en el proyecto, pues la meditación, que me gustaría que mucha gente lo tuviera, este video de la meditación del maestro que se diseñó aquí. Se anexó un punto muy importante. Se habla claramente por parte del Avatara que el Avatara se considera el Buda Maitreya. Maitreya es el último Buda que está esperando la religión budista. Y consideraba el maestro que en una experiencia interna se dio a entender muy claramente que la futura religión de la humanidad será lo mejor o la esencia del cristianismo
con la esencia o lo mejor del budismo, en este caso el budismo zen y tántrico. Consideramos que el comportamiento psicológico, conductual, las estructuras mentales, emocionales y sexuales de la futura raza Coradí tendrán mucho del zen, es decir, donde una persona no estará en tanta divagación mental y emocional para comportarse en su vida como hoy en día lamentablemente lo hacemos, sino que su comportamiento estará o será un reflejo de, digámoslo así, de ecuaciones matemáticas, por lo tanto de valores matemáticos que se moverán en la psiquis de esa humanidad, de la futura raza Coradí. Tú sabes que el maestro, y como mucha gente también debe de saberlo, en el libro El misterio del áureo florecer, trata varios capítulos sobre lo que es el Zen y le da la debida importancia. Entonces, si logramos comprender que la futura religión de la humanidad será lo mejor del cristianismo con lo mejor del budismo, entonces tendremos una mezcla de esencia psicológica mágica, porque el Zen es muy mágico en su aspecto psicológico, con la magia y la esencia propia del cristianismo. Entonces, si vemos eso a futuro y vemos una humanidad comportándose de acuerdo a los protocolos de estos dos pilares, obviamente vamos a tener una humanidad exquisitamente espiritual y con una gran agudeza de tipo psicológico. Muchas gracias por la respuesta. Ahora te hacemos nuestra última consulta y ya pasamos a las preguntas y consultas de nuestros oyentes. Así que nuestra última pregunta en realidad no es en sí una pregunta, sino una invitación a que hagas un comentario que pueda llegar a motivar a los jóvenes o a aquellas personas que realmente tienen, repetimos, ese anhelo de ser misioneros, de tener ese servicio misional, y queremos, si te parece, que nos des un poquito de aliento para todas aquellas personas que están indecisas si seguir o no seguir una vida misional. Bueno, para entrar en la labor misional en estos tiempos del Kali Yuga tan críticos en que vivimos, se requiere de una gran motivación. Eso es indiscutible. Y esa motivación solamente los aspirantes a misioneros podrán tomarla, sentirla de los mundos superiores. No hay otra fuente, no hay otra manera. No es cuestión de buenas intenciones, de echarle ganas, en fin. Si no estás motivado desde adentro, desde lo interno, haciendo tus prácticas, buscando sentir a Dios, a tu maestro, buscando sentir la grandeza de la gnosis, porque la gnosis es algo muy grande, muy grande. Inclusive el sufismo habla de la gnosis con muchísimo respeto, con sumo respeto habla el sufismo de la gnosis. Así que cualquier persona que quisiera convertirse en misionero y si quiere soportar este difícil camino, necesita internamente estar muy motivada, muy motivada. Y esa motivación solamente vendrá de lo interno, de lo que internamente se viva. Así que mi sugerencia sería que todo aspirante a misionero busque sentir la intensidad de la gnosis como, digamos, como principiante, o sea, como aprendiz, buscando la motivación suficiente para poder apoyarse en la misma. Somos humanos y no podemos vivir de buenas intenciones, ocupamos de estar motivados. Entonces, para mí esa sería mi sugerencia básica. Buscar las experiencias a nivel psicológico y a nivel místico
que te permitan cierto nivel de madurez para después poder entonces ayudar a tu hermano el hombre. Si uno a sí mismo no se ayuda, entonces no se puede ayudar a los demás. Eso es substancial. Si un individuo no logra experimentar por sí mismo ciertos aspectos esenciales de este conocimiento iniciático, simplemente no va a tener la capacidad ni intelectual ni mística de poder transmitirlo a su hermano el hombre. Nuevamente te agradecemos por la respuesta. Ahora sí pasamos a las preguntas que nos han realizado. Pregunta Mauricio de México. Dice, ¿qué recomendaciones darías al pueblo gnóstico? ¿Recomendaciones? Sí. Bueno. Es un poco abierta la pregunta. Un poco amplia. Sí. Ok. La primera recomendación es leer toda la obra del maestro. Estudiar toda la obra del Avatar de Acuario. Es la primera recomendación. Y obviamente la segunda es practicarla. Entonces, como decía en unos principios propios de los alquimistas, de que tanto pues se enunció por parte de Paracelso, primero conoce y luego actúa. Entonces, el primer deber de un estudiante, de un aspirante, es leer la obra de su maestro, de su gurú. Identificarse con su enseñanza, ahora sí que colocar el tapete, sentarse en él para recibir los sabios preceptos de su maestro. No importa dónde esté, es algo que, bueno, en lo personal me gustaría a su vez comunicar. Cuando he estado en mi habitación o he estado, no sé, dentro del coche esperando a alguien, o he estado en el bosque, en algún, no sé, debajo de un encino o un pino, etcétera, y tomo un libro del maestro, siento mucho la presencia de mi maestro. Es el vínculo de que tú ya hablabas. Entonces sientes como que el maestro te está hablando, te está diciendo a través de su obra. Y en las noches me gusta mucho, antes de acostarme, escuchar de todo el material que tenemos del Avatara, escuchar sus conferencias, una y otra vez, no importa que la repita, una y otra vez escuchar sobre los diversos temas que él dio en segunda y tercera cámara. Entonces, empaparte de todo esto, beber de esta fuente, hacer como la abeja que se mete en la miel, ¿no? y gusta de ella, eso tenemos que hacer entonces dentro de esta enseñanza. Cuando leo un libro, repito, me gusta sentarme y sentir al maestro, sentir que él es el que me está hablando. Considerando obviamente que un maestro es una inteligencia cósmica que tiene un don de ubicuidad y que donde quiera que es, cuando alguien anímicamente lo quiere, lo necesita, el maestro allí está. Muy bien, pasamos a otra pregunta que realiza otro hermano de México, se llama Javier y pregunta, ¿qué opinión tiene acerca de la falta de unión entre siglas? Bueno, opiniones como tales pueden haber muchísimas. Como todos ya conocemos y reconocemos históricamente, la falta de unión básicamente entre los hermanos, porque las siglas son una razón social, estriba obviamente en la falta de trabajo con el yo, en la falta de trabajo de carácter psicológico. Hay unas palabras del maestro Yeshua muy, muy profundas cuando decían que porque el día sábado curaba, ¿no? Porque el día sábado daba instrucción a la gente, etcétera, si era un día sagrado y que ese día obviamente era para dedicárselo a Dios, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo algo muy simple y muy profundo.
es el sábado quien debe servirle al hombre y no el hombre al sábado. Si esto lo aplicamos en la historia institucional, entonces es lo mismo. La institución debe servirle al hombre, básicamente. No precisamente el hombre a la institución, porque ese fue exactamente el pecado histórico de varios sistemas religiosos, que se van más a defender el sistema que la doctrina misma. Entonces, como decía Yeshua ben Pandira, es el sábado quien debe servirle al hombre y no el hombre al sábado. Pasamos a otra pregunta. Pregunta nuevamente desde México, Mauricio. Dice, ¿cuál ha sido el motivo para que algunas instituciones gnósticas hayan perdido su fuerza? Bueno, realmente la respuesta es simple, ¿no? O sea, la falta de inteligencia así como decía Napoleón, si quieres triunfar, rodéate de gente inteligente. La falta de inteligencia y obviamente pues la falta de trabajo psicológico, trabajo místico. La fuerza que se genera de un trabajo es lo que le da consistencia a cualquier proyecto que busque pues honrar la presencia de Dios en la tierra a través de sus grandes maestros. Bueno, seguimos ahora pregunta desde México. Jesús dice, ¿cuál es la mejor manera de transmutar nuestras energías sexuales? Bueno, la mejor manera de transmutar la energía sexual es estando casado. Porque soltero, pues, un soltero pues lleva el sistema alquimista llamado fuelle, ¿no? Donde no se puede transmutar el potencial energético como debe ser. El sistema fuelle es el pranayama. Entonces, si se quiere hacer un trabajo exitoso de transmutar las fuerzas fuerzas sexuales o el potencial sexual debidamente, se requiere estar casado. Pregunta nuevamente Jesús de México, ¿en qué consiste llegar a los 100 grados para transmutar las energías sexuales? A los 100 grados. Calculo que la pregunta va en relación a los, como hablaban de la ebullición del agua, ¿no? Ajá, sí, podemos ser grados centígrados o Fahrenheit, ¿verdad? Será, calculo que a eso se refiere. Bueno, nos tenemos que regir por los principios alquimistas. Y en alquimia se habla del régimen del fuego. Significa que una pareja gnóstica o un matrimonio, trabajar con el régimen del fuego es no lograr llevar el fuego a una gran exaltación lujuriosa, ni tampoco tenerlo totalmente apagado. Como manifestamos aquí en México, ¿verdad? Poner la lumbre, no, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que tampoco lo alumbre. Entonces, mantener el régimen del fuego es mantener un fuego sexual encendido mediante un erotismo sano y que permita hacer vibrar las fuerzas de la divinidad que en ese momento se manifiesta. Mario, hemos terminado con las consultas. Te agradecemos de corazón infinitamente, te damos gracias una y mil veces porque realmente consideramos que es un gran aporte el que están haciendo. Te agradecemos por esta comunicación, por abrirte a esta posibilidad. Si quieres dar algún comentario o algo más que tú quieras decirnos. ¿Qué agregar? Pues solamente me resta pues agradecerles a ustedes la oportunidad que están estableciendo a nivel mundial para lograr relacionar, ¿no?, a muchos grupos gnósticos. Usar la tecnotrónica en forma positiva, ¿no? Así lo considero, para, repito, relacionar a muchos compañeros gnósticos regados alrededor de todo el mundo. Y pues también obviamente damos las gracias por habernos escuchado pacientemente, ¿no?
pues el mundo gnóstico, donde quiera que se encuentren. Y pues ahora sí que un gran anhelo para que en todos el ser los empuje, los impulse y los lleve a clamar la obra de Dios dentro de esta naturaleza humana y en medio de esta adversidad que cada vez se vuelve más severa para este trabajo de tipo gnóstico. Entonces, ahora sí que pidiendo al ser de todos que ayude a nuestras almas en este difícil trabajo. Mario, antes que de terminar, hemos encontrado que fuera de tiempo han hecho algunas preguntas más. Entonces nos gustaría que tú dieras nuevamente tu correo electrónico o alguna forma de comunicarte contigo, porque hay una persona que está interesada en los cursos misionales, entonces sería bueno que se contacte directamente contigo. Sí, pueden escribir en la página de gnosismexico.com o pueden escribirnos a nuestro correo personal, si gustan, marioivangallo@hotmail.com. Bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, esperamos tener una nueva comunicación. Sí, claro que sí, cuando ustedes gusten estamos abiertos para continuar adelante con este gran proyecto que ustedes han iniciado y pues nuestras felicidades y que el maestro pues les entregue toda su fuerza para que este proyecto madure, siga adelante y cada vez se expanda más por el mundo gnóstico que tanto lo necesita. Paz inverencial. Paz inverencial.